Entonces daremos inicio a esta presentación titulada Alteraciones adquiridas de la hemostasia. Para comenzar, tenemos que tener claro que los cuadros que veremos ahora son un grupo heterogéneo de condiciones y que son etiologías bastante complejas porque tienen síntomas generales de hemorragias, hematomas o alteraciones de la prueba de coagulación. Y acá tenemos algún listado de patologías o situaciones que cursan con alteraciones de la hemostasia, como por ejemplo ya tienen que saber la deficiencia de vitamina K, y también algo muy clave en la hemostasia, patología hepática, también renal, embarazo, cuadros de sepsis, cuales desencadenan una coagulación intravascular diseminada, trauma, pérdida masiva de sangre, vasculitis, también anticuerpos antifosfolípidos, malformaciones arteriovenosas e inhibidores adquiridos de la factoría de coagulación. Entonces, todos ellos son situaciones en las cuales se pueden desarrollar alguna alteración adquirida de la hemostasia, a diferencia de otras que ustedes han visto que son patologías ya por problemas genéticos. Acá estamos hablando de algo adquirido que cursa con alteración de la hemostasia. Iniciamos con un pequeño caso. Esta clase vamos a ver dos casos, así que vamos a enfocarnos, ¿ya? Esta es una mujer de 23 años que ingresa al servicio de obstetricia y ginecología con diagnóstico de aborto séptico por inducción clandestina. Se le solicita hemograma y exámenes para evaluar hemostasia. El hemograma lo que se encontró finalmente fue anemia, leucocitosis y trombocitomia, ¿ya? No tenemos los resultados acá porque en realidad nuestro foco está más en hemostasia, ¿ya? El frotis. Hay normocitosis, normocromía, policromatofilia, esquistocitos, neutrofilia relativa, granulación tóxica, moderada desviación izquierda. ¿Ya? A esta altura de su vida yo creo que si bien hemos estado hablando más teóricamente, creo que todos estos conceptos ya tienen que estar en su mente y tienen que tener claro que toda esta combinación nos está mostrando un posible tipo de cuadro. ¿Ya? Y que probablemente está asociado al diagnóstico con el cual ingresó al servicio de obstetricia y ginecología. Desde el punto de vista de la hemostasia, que es lo que tenemos 26.000 plaquetas por microlitro. No es que me equivoqué al colocar o me faltó un cero, son 26.000. TP tiene 28 segundos. Esos que tienen en su mente los valores por lo cuanto fluctúan, es prolongado. Y más encima, desde el punto de vista del porcentaje de actividad de protrombina, es un 43%. Baja actividad de la protrombina. TTPA tiene 87 segundos, lo cual ya a simple vista deben saber que eso está prolongado. Sin embargo, en este caso le puse ahí en rojo porque me como que faltó algo. Faltó algo que inclusive puede haber sido mucho más aclarador. Y que probablemente con ese hubiesen tenido más claro. Fibrinógeno. ¿Y recuerdan por qué fibrinógeno? Porque entre las pruebas de hemostasia, fibrinógeno es el último eslabón fundamental para formar la fibrina. Entonces, si es que hay alteraciones ahí, puede explicar que hay una alteración de TP y TTPA. ¿Ya? Entonces puede que en conjunto puede explicar esa alteración. ¿Qué podemos concluir finalmente con esto? ¿Agregaría alguna otra prueba más? ¿Cuáles? ¿Le realizarían un tiempo de sangría a este paciente? Los quiero escuchar. El cuadro anterior entonces tiene o da indicios de que se puede tratar de una coagulación intravascular diseminada. ¿Y esto qué es lo que es? Es una pérdida de la localización o la compensación de la activación intravascular de la coagulación. Eso es lo que define a una coagulación intravascular diseminada. Entonces, fíjense, localización o compensación, ¿ya? Entonces estamos hablando de dos conceptos que nos está demostrando y que también tiene relación con su nombre y que aplica al concepto de diseminada. La causa o las causas de coagulación intravascular diseminada son diversas, son diferentes, ¿ya? Y por lo general su proceso patológico es sistémico. Como es sistémico y como es diseminado, contribuye generalmente a un mal pronóstico para el paciente. O sea, una persona que llega a una coagulación intravascular diseminada
es un mal pronóstico por esta pérdida de la compensación y también de la localización de los mecanismos de la coagulación. Bien, la coagulación intravascular diseminada, entonces tenemos que tener claro y recordar los principios que hablábamos en un inicio cuando empezamos con el tema de hemostasia, que siempre la hemostasia es un equilibrio entre qué, entre factores procoagulantes y anticoagulantes, pero también tienen que recordar que están en equilibrio los sistemas antifibrinolítico y posfibrinolítico. Entonces, si es que se nos desbalanza este equilibrio, tenemos tendencia a trombosis, en el sentido de que nos fallen algunos de estos mecanismos o que se nos sobreexpresen algunos de ellos, o sangrado, siguiendo la misma lógica, que nos fallen algunos de estos mecanismos o se nos sobreexpresen algunos de estos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos bien claro ese equilibrio y que las patologías, por lo menos que le hemos hablado desde el punto de vista de hemostasia, hablan de que la balanza se nos inclina para uno u otro, en la coagulación intravascular diseminada tenemos dos fenómenos. Uno, sangrado y otro, trombosis microvascular. Sangrado y trombosis. Son los dos fenómenos que supuestamente estamos hablando de un equilibrio, pero están ocurriendo los dos al mismo tiempo, pero es como, ¿pero cómo pasa esto? ¿Por qué ocurren los dos fenómenos? Y eso es lo complejo y lo complicado que habla de este cuadro de coagulación intravascular diseminada. Por cosas lógicas, como son varias causas, lo mejor es eliminar la causa de la coagulación intravascular diseminada que poner a tratar, por ejemplo, con factores de la coagulación para evitar el sangrado, ya sea recombinante o derivados plasmáticos, o bien dando tratamiento anticoagulante para evitar la trombosis microvascular. Entonces se dan cuenta como que el tratamiento de uno y de otro compiten, entonces no es la mejor opción. La mejor opción es eliminar la causa directa de la coagulación intravascular diseminada. Acá tenemos distintas condiciones que se asocian con SID o coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Entonces tenemos sepsis y infecciones severas, principalmente por algunos gram positivos y gram negativos, también algunos virus, hongos, tipos de organismos, también trauma, daño tejido, severo tejido, también de daño a nivel de la cabeza, quemaduras, procesos malignos como tumores sólidos o neoplasia hematológicas, especialmente como la leucemia aguda mieloide, mielocítica mieloide, perdón. También tenemos complicaciones obstétricas como alteración de la placenta o embolismo amniótico, ¿ya? Preeclampsia también y eh, alteración, digamos, a nivel intraurina del feto. Entonces tiene que tener claro que también las manifestaciones obstétricas pueden desencadenar a una coagulación intravascular diseminada. Si pensamos el caso, tenemos dos de esos elementos posibles que causan SID, en este caso la alteración obstétrica y el aborto séptico. Normalidades vasculares también. Tenemos también alteraciones tóxicas y inmunológicas, por ejemplo, mordeduras de serpientes, uso de drogas recreacionales, transfusiones masivas, o digamos transfusiones, reacciones severas masivas de transfusión, y también rechazo de trasplante puede desencadenar un cuadro de, en este caso, de coagulación intravascular diseminada. Además, teniendo otros casos como pancreatitis, como golpes de calor también, o alteración en calor, y también alteraciones o incompatibilidad en una transfusión ABO. Desde ese punto de vista banco de sangre, que una incompatibilidad ABO también puede llegar a un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, la sepsis y los procesos malignos son más de la mitad de los casos. Entre estos dos casos de sepsis y los procesos malignos, son más de la mitad de los casos de coagulación intravascular diseminada. La fisiopatología eh, generalmente está asociado al rol central de la generación de trombina, ¿ya? Los mecanismos que perpetúan la activación de la trombina diseminándola. Entonces acá tenemos dos, el elemento clave es la trombina, ¿ya? Entonces, aparte de la trombina, la diseminación es que existe una activación paralela de la inflamación. Entonces, donde el rol de las células endoteliales es fundamental porque estas son las que finalmente pueden descontrolar y diseminar el cuadro de la coagulación intravascular.
Si lo vemos desde el punto de vista de la generación de trombina in vivo, en este cuadro tenemos varias aristas que nos pueden generar trombina. Primero, la vía del factor tisular ya juega un rol bastante fundamental en la activación de trombina. Eso, si lo tenemos claro, la vía, la que nosotros evaluamos con la vía extrínseca, depende del factor tisular. Y el daño tisular realmente se asocia con liberación de digamos, del daño endotelial, se asocia con la producción y liberación de factor tisular. En la sepsia, el microorganismo induce la expresión de factor tisular en monocitos y otras células inflamatorias. ¿Ya? También tenemos, por otra parte, para llegar a generar más trombina. Un trauma libera sustancias similares a la tromboplastina, ¿ya? Derivado que finalmente va a provocar trombina. Si esto lo tienen que tener bien claro, la cascada de la coagulación, para poder tener claro lo que estoy hablando acá. Desde el punto de vista de la complicación obstétrica, la placenta y líquido amniótico son fuentes también de factor tisular y fosfolípidos. Las células malignas liberan productos con actividad que son similar al factor tisular y también la vía de contacto por el factor 12 contribuye a activar patológicamente el sistema de calicreína y quinina, que eso tienen que tener claro es como el inicio gatillante del factor de contacto de la vía eh, intrínseca de la coagulación, o la que estudiamos por lo menos desde el punto de vista del laboratorio. Recuerden que en vivo ese modelo tiene diferencias de quién los produce, quién las acarrea y que las etapas cómo ocurre. El mecanismo de diseminación, el estímulo es persistente, la generación de trombina es continua y persistente entonces. Ya tenemos todos esos mecanismos que hablamos por los distintos orígenes, entonces en común la trombina se estimula y se produce constantemente. Se llega a un consumo de factores de coagulación y anticoagulantes, como hay producción tanta de trombina, entonces están los mecanismos de coagulación funcionando y también los anticoagulantes, y se están consumiendo. Y también existe un exceso de fosfolípidos cargados negativos que potencia el consumo de los factores de coagulación, recordando que hay unas células que son bastante importantes con cargas negativas son las plaquetas. Al traslocar estos lípidos y tener carga negativa, adhieren más factores de coagulación y los activan para poder potenciar y amplificar la coagulación. El daño celular activa a otras células como plaquetas, monocitos, células endoteliales, aumentando la superficie de fosfolípidos con carga negativa. No solamente las plaquetas que son un elemento bastante importante, pero también otras células pueden contribuir a producir carga negativa y activar algunos factores de la coagulación. Ahora, recuerden la trombina, ¿por qué es súper importante la trombina? Porque si bien iniciamos y llegamos hasta la trombina por sí sola también tiene la capacidad de activar a otros factores de la coagulación y es responsable del proceso de la amplificación del modelo celular de la coagulación. Así que por eso tiene un rol bastante importante. Acá tenemos una activación persistente de trombina. El tercer punto asociado con la fisiopatología es la unión de coagulación e inflamación. Recuerden que hablamos de que aparte de tener estos mecanismos de coagulación funcionando y descontrolados, también tenemos en conjunto los procesos inflamatorios. Tenemos, por ejemplo, que estas citoquinas inducen activadores de la coagulación como trombinas y otras serinas proteasas. Ya tienen la capacidad por sí sola. También existe estimulación de receptores PARS principalmente que promueven la inflamación. Cuando se generaliza este proceso, la especie reactiva del oxígeno favorece el reclutamiento de neutrófilos, provoca la peroxidación lipídica, estimula al factor de transcripción NF-κB para iniciar la activación de genes de citoquina. ¿Ya? Eso lo vimos en inmunología general. También la trombina tiene la capacidad de convertir a C5 del complemento en C5A, que recuerden que la actividad de C5A es una anafilotoxina dentro del complemento, que es para reclutar a otras células inflamatorias. La vía de la lectina de unión amanosa puede convertir a de la protrombina en trombina. Entonces recuerden, la lectina de unión amanosa es de la vía de las lectinas del complemento y que también tiene por sí actividad para convertir la protrombina en trombina. Y ya sabemos qué ocurre con la trombina en este caso. Y la proteína de unión AC4B se une a la proteína S, la cual es el cofactor para activar a la proteína C y activar este mecanismo anticoagulante de la proteína del complejo proteína C, proteína S. Entonces, se dan cuenta, acá la inflamación también está potenciando de alguna u otra forma la cascada de la coagulación o este proceso de coagulación. Y por lo tanto, todos estos factores de coagulación se están consumiendo además de los factores anticoagulantes.
Tenemos también la activación de células endoteliales y su alteración. Hablamos que la célula endotelial también tiene un rol bastante importante si hablamos de coagulación intravascular diseminada a nivel del vaso sanguíneo. Los primeros que están expuestos son las células endoteliales. La alteración de las células endoteliales conlleva al cuadro de SID finalmente. El predominio trombótico o de sangrado depende finalmente de qué, de los factores genéticos u otros de la persona, ¿ya? Entonces una persona con SID puede que manifieste más procesos de sangrado y otra persona manifieste más procesos trombóticos. El daño de estas células endoteliales disminuye los receptores anticoagulantes como la trombomodulina y el receptor para proteína C. Recuerden que estaba el receptor de la proteína C de la célula endotelial, el cual inicia todo este proceso anticoagulante que está modulado también por la trombomodulina. Esto está en los mecanismos reguladores de la hemostasia. Entonces, si las células endoteliales disminuyen, por lo tanto, no va a haber estos receptores anticoagulantes. El colágeno, que recuerden que está en la matriz extravascular, favorece la unión de plaquetas activadas para liberar al inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, lo cual inhibimos la fibrinólisis, y multímeros grandes del factor von Willebrand para activar la agregación plaquetaria. Entonces, de alguna u otra forma tenemos evidencias que nos muestran que por una parte favorecemos el sangrado y por otra parte favorecemos los mecanismos de, digamos, de coagulación para generar alguna especie de trombo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Normalmente, en la coagulación normal tenemos un equilibrio entre los factores procoagulantes, anticoagulantes, profibrinolíticos y antifibrinolíticos en la generación de trombina. En la coagulación vascular y diseminada tenemos un exceso de trombina porque se activa por distintas aristas, ¿ya? Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos disminución de los mecanismos antifibrinolíticos provocando hiperfibrinólisis, lo cual incrementa, ya es muy tarde a responder, pero es el dímero D. También incrementa la trombina y los complejos trombina-antitrombina. Desde el punto de vista procoagulante también llegamos a sangrado porque existe prolongación del TBT-TPA con trombocitopenia y hipofibrinogenemia. Y la hipofibrinogenemia y que también se manifiesta en alteración del TP y el TTPA porque ambas pruebas, como les he mencionado, dependen del fibrinógeno y de la concentración de este. Por lo tanto, en estos casos generalmente los tratamientos hablan de plasma fresco congelado, también plaqueta o quiroprecipitados o concentrado de fibrinógeno. A este caso llegamos a trombosis por exceso de antifibrinólisis donde se incrementa el inhibidor de la fibrinólisis inducible por trombina y también los niveles de los inhibidores del activador del plasminógeno. Y también llegamos a trombosis por consumo de los anticoagulantes, incrementando los complejos trombina-trombomodulina y disminuyendo también proteína C y la antitrombina, recordándole que esta proteína C y la antitrombina también son uno de los mecanismos mayores reguladores anticoagulantes que tenemos. También con la antitrombina. Entonces, todas estas aristas, desde algún otro punto de vista, si vemos estos 4 puntos, están siendo alterados por una coagulación intravascular diseminada, siendo que normalmente en los cuadros clásicos tenemos o alteración a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, o a este nivel. La gran pregunta es el diagnóstico. El diagnóstico, nosotros como tecnólogos médicos, ¿cómo contribuimos a poder diagnosticar una coagulación intravascular diseminada? Lo que tienen que tener claro es que no existe una prueba única de diagnóstico. Y acá existe tanto combinación de los antecedentes clínicos con las pruebas de coagulación. Ya que tenemos claro en la coagulación intravascular diseminada lo que va a ocurrir sí o sí, que tanto el TP y el TTPA van a estar prolongados. Y va a haber, como hay un consumo y activación de la coagulación, también va a haber un aumento en los productos de la degradación de fibrina. Por lo tanto, va a haber, algo que normalmente no debe saber, un incremento del dímero D. También vamos a encontrar trombocitopenia por la agregación plaquetaria a nivel del vaso sanguíneo y una hipofibrinogenemia. Todos esos elementos en conjunto van a estar actuando y lo que nos van a ayudar a concluir, en base también a la clínica, se trata de un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Hay distintas condiciones
que pueden tener similitudes con la coagulación intravascular diseminada y también diferencias. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos. El caso de una enfermedad hepática, ¿qué tiene en común? Hay sangrado, TPA está prolongado, bajo recuento de plaquetas y también bajo recuento de fibrinógeno. ¿Pero qué lo diferencia? El dímero D. En la enfermedad hepática normalmente es normal y los niveles de factor 8 no están alterados. ¿Ya? En las anemias hemolíticas microangiopáticas, como por ejemplo el síndrome hemolítico urémico, el tipo de trombocitopénico trombótico, tienen en común los microtrombos. Estos púrpuras cursan con microtrombos y también con bajo recuento plaquetario. Que difieren que el sangrado es poco común, en este caso de la anemia hemolítica microangiopática, y las pruebas de coagulación por lo general se encuentran normales. En casos de hiperfibrinólisis, el TP y el TTPA están prolongados, el fibrinógeno es bajo. Sin embargo, la diferencia es que el recuento plaquetario está normal. Un síndrome antifosfolípido ya catastrófico, ¿cómo cursa? Con un TP y un TTPA también anormal y con bajo recuento de plaqueta. ¿Y qué lo diferencia? El fibrinógeno no es bajo en estos casos y el dímero D normal, usualmente puede ser normal. En transfusiones masivas, tanto el TP y el TTPA se encuentran prolongados, fibrinógeno bajo y recuento plaquetario también se encuentra bajo. Y el dímero D en estos casos es normal. Ahora, transfusión masiva, me van a decir, pero que como una transfusión también me va a prolongar el TP y el TTPA, es que en realidad cuando hablan de transfusión masiva se están enfocando principalmente en unidades de glóbulos rojos, donde el plasma es muy bajo. ¿Ya? Entonces, por eso no podría compensar una con los excesos de consumo de factores, digamos, o los niveles de factores de coagulación provocando una dilución de esto. ¿Ya? Entonces, por eso esta transfusión masiva habla principalmente de unidades de glóbulos rojos. ¿Existen otros elementos que podamos observar en la coagulación intravascular diseminada? Acá tenemos que tener claro este cuadro y tienen que tener algo muy importante, que este caso de coagulación intravascular diseminada por aborto séptico lo podríamos mirar por tener distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la hemorragia aguda, este aborto séptico, la persona se indujo un aborto séptico, tiene todos los elementos asociados a una hemorragia aguda, donde ocurre una anemia por hemorragia aguda. También como lo hizo con algún elemento no estéril, entonces probablemente se contaminó con algún microorganismo gran positivo o gran negativo, que es el que desencadena este cuadro de infección ya diseminada por todo el torrente sanguíneo de sepsis, con sus consecuentes características hematológicas. Que si bien recuerdan un cuadro de sepsis, ¿qué es lo que podemos llegar a ver qué es lo que podemos llegar a ver? Hay leucocitosis. Tenemos también, si una sepsis bastante más avanzada, tenemos una gran desviación izquierda, junto con una granulación tóxica de los neutrófilos, y que también esta coagulación intravascular se manifiesta con la coagulación intravascular, que a nivel del frotis probablemente no, lo notemos por bajo recuento, o digamos que la cantidad de plaquetas por campo está disminuida a nivel del frotis sanguíneo, pero las pruebas de coagulación ya vimos que se encuentran alteradas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este cuadro puede cursar con hemorragia aguda, sepsis, la sepsis también que puede desencadenar este cuadro de SID, este cuadro de SID también con el exceso de formación de fibrina, que se puede confundir con anemia microangiopática. ¿Por qué? Porque hay aparición bastante de fragmentos de glóbulos rojos, como los acantocitos o los esquistocitos, aunque más que nada esquistocito por el tipo de cuadro, y otros también elementos que pueden estar en conjunto. Entonces, si lo vemos así, existen estas tres miradas. Inclusive, si les doy siendo más puritano, más puro todavía, si es un cuadro todavía que es más crónico, este proceso séptico, por el proceso inflamatorio grande, puede también llevar a una anemia por enfermedades crónicas o inflamación crónica, como me gusta que realmente el concepto que aplica acá. O sea, tiene distintas aristas que puedes ver este cuadro desde el punto de vista hematológico. No es que solamente va a haber un frotis normal con prolongación o alteración de todas las pruebas de coagulación, sino que también las pruebas del hemograma se encuentran alteradas y también dentro del frotis podemos encontrar algunas características que suman a otras cosas que hemos visto los semestres anteriores.
Bien, entonces teníamos este caso clínico, ¿cierto? Donde teníamos sus resultados y tenía estos resultados del hemograma con anemia, leucocitosis, trombocitopenia. Este frotis que habla bastante de como una anemia o una hemorragia o una anemia hemolítica, en este caso más que hemolítica, hemorrágica, y estas manifestaciones de esquistocitos por el exceso de fibrina que puede provocar la formación de esto. Neutrofilia relativa con granulación tóxica, esta patológica es tóxica el concepto, y con moderada desviación izquierda. Faltaban algunos otros exámenes, y cuáles son, tenían dímero de 700 nanogramos por ml y fibrinógeno de 75 miligramos de decilitro, lo cual les comentaba que era súper fundamental esos dos resultados. ¿Por qué? Porque tenemos alteración de estos. ¿Qué indica entonces estos valores de dímero D y fibrinógeno? Claramente nos están indicando algo. Por una parte, el fibrinógeno está bajo su valor de referencia y el dímero D está muy elevado. Por lo tanto, sumando todos estos antecedentes con alteración, prolongación de la prueba de coagulación, bajo recuento plaquetario, bajo recuento de, digamos, concentración de fibrinógeno, nos está diciendo que probablemente, no necesariamente, este TP y TTPA prolongado se pueda deber por la baja concentración de fibrinógeno. ¿Ya? Sin embargo, el origen de la baja de fibrinógeno será porque congénitamente hay una baja de fibrinógeno o hay algo más. El dímero D ayuda a confirmar que finalmente la baja de fibrinógeno es porque está siendo consumido constantemente. Porque formamos mucha fibrina. Esta fibrina tiene que ser degradada por la fibrinólisis. Y por eso esta degradación forma los productos de degradación de la fibrina, como el dímero D, el cual demuestra que está bastante elevado. Entonces se dan cuenta, si vemos paulatinamente, algunos resultados nos demuestran algo, pero si los sumamos a otros, finalmente nos da una coherencia de lo que está ocurriendo con este caso. Esta diapositiva en blanco entonces la puse para hacer un alto y decir que ahora viene un segundo caso y un segundo tema. Bien, el caso 2 habla de una mujer de 34 años que recurre a su control del embarazo. Es su tercer embarazo de 2 intentos que resultaban en aborto espontáneo. Acá en este control la mujer muestra el resultado de los exámenes que se realizó, destacando lo siguiente. Tiene 80.000 plaquetas, una VHS de 80 milímetros hora. Tiene un TP de 13,5 segundos, un TTPA de 86 segundos, un TTPA con prueba de mezcla 1:1 de 69 segundos, un grupo sanguíneo O, RH positivo. También se le hicieron sífilis por BDRL, el cual dio reactivo, dímero D de 52 nanogramos por ml y fibrinógeno de 182 miligramos de decilitro. Además, tiene otras pruebas como anticuerpos antinucleares positivo 1 en 80 patrón membrana nuclear y nuclear moteado, anticuerpos anti-ENA negativo y factor reumatoide menor a 12 unidades internacionales por litro. ¿Qué es lo que podemos ver de estos resultados? ¿Qué es lo que podemos concluir? ¿Qué están indicando? ¿Tienen alguna idea? Básicamente hay que ver ya inmediatamente que estamos en un control del embarazo. Entonces hay ciertas pruebas que se realizan, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos claramente una trombocitopenia, una VHS muy elevada, el TP se encuentra de los valores que debiese entrar en segundos. ¿Ya? Sin embargo, el TTPA está bastante prolongado y también se hizo una prueba de mezclas. Sin embargo, corrige o no corrige, ustedes deben saber que hay una forma para poder saber si es que esta prueba corrigió o no corrigió. ¿Y cómo es? Haciendo el índice de Rosner. ¿Ya? Y tendrían todos los valores para poder ver si es que este resultado corrige o no corrige. También otros exámenes que se realizó es ORH positivo y tiene reactivo la prueba no treponémica de sífilis, el BDRL. Y los valores de dímero D y fibrinógeno, ustedes pueden ver que ambos se encuentran dentro de lo esperable. Además de tener anticuerpos antinucleares, sin alterar factor reumatoide menor a 12, quiere decir que se encuentra dentro de sus niveles normales. No posee anticuerpos anti algún antígeno nuclear extraíble, que es un complemento del anticuerpo antinuclear. ¿Qué nos están indicando? ¿Hay algo acá en particular? ¿Algún hecho? ¿Algún elemento? Los dejo para que piensen. El cuadro anteriormente mencionado corresponde a un síndrome antifosfolípidos.
¿Qué es lo que es? Es una condición trombofílica y que es de alta prevalencia y considerable morbimortalidad. Del síndrome antifosfolípido ustedes tienen que tener claro lo siguiente, es la trombofilia adquirida más frecuente. Ustedes han tenido clases de trombofilias, pero generalmente las trombofilias, hablamos de trombofilias por causa genética, pero el síndrome antifosfolípido es la trombofilia adquirida más frecuente. Se asocia con trombosis arterial o venosa. Un elemento clave en el síndrome antifosfolípido es que existen abortos de forma recurrente y de forma espontánea. Puede ser de forma idiopática, o sea que sea un síndrome antifosfolípido solamente esto, o que sea secundario a otra enfermedad como el lupus eritematoso sistémico. ¿Y qué es lo que lo caracteriza a este cuadro? Es que hay presencia de anticuerpos antifosfolípidos, el cual recuerdan, el anticuerpo antifosfolípido es uno de los inhibidores inespecíficos más importantes que alteran la precoagulación, principalmente el TTPA. Los anticuerpos antifosfolípidos es una familia de anticuerpos que se unen a fosfolípidos cargados negativamente, donde tenemos, ¿cuáles destacamos? El anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina y anti-beta 2 GPI, donde el beta 2 GPI más importante porque se asocia a eventos clínicos. Cuando existen de los anticuerpos antifosfolípidos, este anticuerpo es el que más se asocia a los eventos clínicos que tienen que caracterizan el síndrome antifosfolípidos. El beta 2 GPI es una proteína también reguladora del complemento, por eso que también tiene mayor significancia clínica en lo que es en eventos o sintomatológicos clínicos. Dentro de todos sus dominios, los anticuerpos contra el dominio 1 de estos son los más patogénicos. Por otra parte está el anticoagulante lúpico, que es uno de los tipos de anticuerpos antifosfolípidos, el cual les recuerdo y les recalco que el anticoagulante lúpico es un fenómeno in vitro. ¿Por qué? Porque los anticuerpos antifosfolípidos que están presentes retrasan la formación del coágulo, prolongando los tiempos de formación del coágulo. Eso quiere decir que nosotros, desde el punto de vista in vitro, cuando hacemos la prueba de coagulación, estos anticuerpos, como están presentes en el plasma, nos van a retrasar la formación del coágulo, prolongando los tiempos de coagulación, principalmente el TTPA. Y la aplicación es que posiblemente inhibe el ensamble del complejo protonvinasa con fosfolípidos o el anticuerpo. Entonces, recuerden que para llegar a la vía común también requiere de la acción de fosfolípidos. Entonces, estos anticuerpos inhiben el ensamblaje del fosfolípido del complejo protonvinasa, evitando que se forme después la vía común. Y el anticoagulante lúpico, hay que recordar que se evidencia con la prueba del veneno de la víbora de Russell diluido. Las manifestaciones hematológicas del síndrome antifosfolípidos son trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune, neutropenia, necrosis de la médula ósea, síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénico trombótico y coagulación intravascular diseminada. Todos esos elementos pueden de alguna u otra forma estar camuflados en un síndrome antifosfolípido. ¿Ya? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista recientemente hablando de la coagulación intravascular diseminada, con estos fenómenos, con estos antifosfolípidos que tienen tendencia a formar trombos, entonces puede crear un cuadro de SID más asociado a formación de microtrombos. La fisiopatología del síndrome antifosfolípido no está del todo comprendida porque acá existen varias teorías, pero sí aplican un rol clave a los anticuerpos beta 2 GPI. Son como los más importantes para poder, digamos, ver o asociar al cuadro a la fisiopatología de este cuadro. Acá tenemos algunas teorías donde tenemos que en la primera instancia tenemos la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos y tenemos la anti-beta 2 glicoproteína 1, el cual se puede unir a distintas células como monocitos, al endotelio, a las plaquetas. Como es un anticuerpo antifosfolípido, se une a ese compuesto particular de los fosfolípidos y por lo tanto también favorece un estado procoagulante donde en la segunda instancia, aparte de tener el estado procoagulante, hay una activación del complemento en conjunto de la coagulación, lo cual lleva a la formación del trombo. Se ha visto que este anticuerpo, al unirse a la beta 2 glicoproteína 1,
y también el cual puede complementar con otras moléculas, como por ejemplo algunas moléculas de reconocimiento de patrones desde el punto de vista inmunológico, o anexinas, que son otras moléculas de unión a distintos componentes, pueden desencadenar una vía de transcripción intracelular, principalmente por la vía MAP quinasa o el NF-κB, donde favorece la liberación de factor tisular y tromboxana 2, induciendo finalmente un fenotipo proinflamatorio y protrombótico. Eso es lo que se ha visto desde el punto de vista, o como más descrito paso a paso, que estaría ocurriendo en el síndrome antifosfolípido, principalmente por este anticuerpo anti-beta 2 GPI. El síndrome antifosfolípido, entonces, tenemos que, ¿cómo llega a ocurrir? Finalmente se debe que de alguna u otra forma ocurra una presentación antigénica de estos componentes lipídicos, lo cual va a hacer que también la respuesta inmune de alguna otra forma son mecanismos reguladores, por ejemplo, estos linfocitos B, BAFF-R, que también tienen que regular o controlar que no controlen esta interacción y se produzca la activación o que estos linfocitos B puedan producir anticuerpos contra fosfolípidos por la inhibición de este receptor en el linfocito, va a provocar que finalmente se provoquen estos anticuerpos antifosfolípidos, los cuales pueden llegar a plaquetas, favoreciendo la formación de tromboxano o la expresión y activación de integrinas de la coagulación, asociada principalmente como la creación plaquetaria, como el complejo 2B3A. A nivel del monocito, puede también producir o favorecer la expresión de moléculas de sensor del sistema inmunológico, también la liberación de citoquinas, también receptores de algunas moléculas de complemento y también la expresión de factor tisular. También por sí solos los anticuerpos antifosfolípidos se han visto que especialmente este tipo de anticuerpos actúa el complemento. Y por otra parte, también se ha visto que favorece la expresión en células endoteliales, la expresión de factor tisular, la liberación de citoquinas y también la expresión de moléculas de adhesión. Entonces, todo esto por separados, eso nos va a manifestar en dos elementos importantes, en inflamación y trombosis, lo cual, si lo vemos desde el punto de vista del embarazo, a nivel de la madre que está embarazada, puede llegar a la muerte del feto. Criterio diagnóstico para el síndrome antifosfolípido. ¿Existirán otras alteraciones asociadas a este síndrome antifosfolípidos? Como bien hemos visto, el síndrome antifosfolípido puede ser consecuencia de enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o la enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero existen diversos criterios para esto, donde tenemos la trombosis, que uno de ellos puede ser arterial o venosa o microvascular en algún tejido o órgano. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué es lo que tenemos? Anticuerpos antifosfolípidos, que puede ser también pueden haber anticuerpos de clase IgG o IgM anticardiolipinas, que pueden estar moderada o en alta concentración. También puede ser IgG o IgM contra beta 2 GPI, donde estos son los que tienen mayor significancia clínica a la hora del diagnóstico, y también anticoagulante lúpico. Otro criterio diagnóstico son las complicaciones del embarazo. Muerte, muerte morfológica inexplicable de un feto normal durante las 10 semanas de gestación. Y también 3 o más abortos inexplicables antes de las 10 semanas. En este caso, la persona estaba yendo por su tercer embarazo, la del caso clínico. También puede haber uno o más nacimientos prematuros con morfología normal del feto, pero antes de la semana 34 de gestación. ¿Y eso debido por qué? Por una preeclampsia o insuficiencia placentera severa. Todo eso son criterios diagnósticos para el síndrome antifosfolípido. Entonces tenemos la trombosis, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y también las complicaciones durante el embarazo. El manejo del síndrome antifosfolípido hay que tener claro algo. ¿Se puede manejar también con terapia anticoagulante? Sí, se debe manejar. Pero acá la dosis para el síndrome antifosfolípido tiene que ser un INR de 3 a 4. Y aquí, por favor, ojo, aquí siempre se me caen.
El INR 3A4 es para evitar trombosis. Si se dan cuenta, estos fosfolípidos, estos anticuerpos pueden desencadenar de bastantes formas trombosis. Por eso la dosis terapéutica, para este caso en particular, el INR tiene que estar de 3 a 4. Ustedes por lo general saben que la dosis terapéutica va de 2 a 3. Eso es cuando hay algún proceso trombótico clásico descrito. Esto es un proceso trombótico adquirido que tiene bastante particularidades, por lo tanto, las dosis de anticoagulantes tienen que ser mayores, por eso hay que manejar un rango terapéutico de INR de 3 a 4. Bastante más agresivo es el tratamiento para estos casos. Y también heparina de bajo peso molecular. Esto es para evitar pérdidas en el embarazo. Entonces, esas son dos formas de manejo de tratamiento para el síndrome antifosfolípido, pero lo que quiero que les quede bien claro que el INR, el rango terapéutico para este caso, es distinto a lo que conocen generalmente el rango terapéutico. De hecho, tienen que saber que hay otras patologías también que sus rangos terapéuticos de INR varía dependiendo de la severidad de estas, pero por norma general ya saben que es de 2 a 3, pero para el síndrome antifosfolípido es de 3 a 4. Recordando que el anticoagulante lúpico se deriva de la prueba del veneno de la víbora Russell diluido, y recordándole que el veneno de esta víbora activa directamente el factor 10. Su mecanismo de acción, ¿cuál es? Que este veneno activa directamente el factor 10. Por lo tanto, activa directamente la vía común de la coagulación, provocando la formación del coágulo de fibrina. Y esta activación lo tiene que hacer sí o sí también en presencia del factor 5, protrombina, fosfolípidos y calcio. ¿Ya? Son otros factores que involucran acá. ¿Sí? Entonces tenemos que el anticoagulante prolonga el tiempo de esta prueba. Si existe un déficit de factor o de los factores clásicos, por ejemplo asociado a hemofilia, esta prueba no estaría alterada. Si existiera un anticuerpo contra alguno de esos factores que puede ser un inhibidor específico, tampoco alteraría esta prueba. Realmente el veneno diluido y los fosfolípidos hacen que la prueba sea particularmente sensible para detectar anticoagulante lúpico. Recuerden que esta prueba, lo vimos el semestre pasado, tiene bastantes pasos para estandarizar, siguiendo una lógica que tiene que tener una primera instancia, una prueba de screening, la cual tiene una baja concentración de fosfolípidos, y la prueba confirmatoria, la cual se hace con alta concentración de fosfolípidos y también corriendo en paralelo un control normal para poder hacer una relación donde valores mayores a 1,2 que se habla de que esta prueba está prolongada y que puede ser ya diagnóstico para anticoagulante lúpico. Finalizando también, como hay varias patologías reumáticas autoinmunes que se solapan con este cuadro, acá tenemos distintos tipos de anticuerpos, ya sea anticuerpos antinucleares, doble hebra, u otros que se buscan en la prueba de anticuerpos antígenos nucleares extraíbles, y también con cardiolipinas, u otros como los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, el factor reumatoide. Son distintas pruebas de anticuerpos que se pueden realizar también como complemento, pero lo que se ha descrito en los síndromes antifosfolípidos, la presencia de anticuerpos antinucleares no es tan fuerte. O sea, puede aparecer sí, pero no es exclusivo de que tiene que estar siempre presente el anticuerpo antinuclear en una persona para que sea un síndrome antifosfolípido. ¿Por qué? Porque aparte, lo que sí o sí tiene que aparecer, y que ya es clásico de esta patología, del síndrome antifosfolípido como tal, primario, como idiopático, es que los anticuerpos anticardiolipina están presentes sí o sí. O también anticoagulante lúpico y también posiblemente anti-beta 2 GPI. Pero sí o sí, el síndrome antifosfolípido primario como tal cursa con anticuerpos anticardiolipina y podría cursar con anticuerpos antinucleares. Si se dan cuenta, hay otras patologías que se hablaba, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que también puede cursar con el síndrome antifosfolípidos. ¿Por qué? Porque dentro de la batería gigante de anticuerpos que puede desarrollar, también puede desarrollar anticuerpos antifosfolípidos y también factor reumatoide, entre otros. Para ya dar un cierre a este caso, hay que ver lo siguiente. De todos estos resultados, y teníamos entonces, recordando y recapitulando qué elementos del síndrome antifosfolípido están presentes aquí. El embarazo, este es su tercer embarazo de 2 intentos, ya tenía 12 abortos espontáneos, aún estaba como en el límite de lo que habla del criterio, digamos, del criterio de diagnóstico con lo que es aborto espontáneo, pero sí hay otros resultados que también nos guían a esto. ¿Cuáles? ¿Qué hay?
Hay alteraciones también plaquetarias que pueden estar asociadas a este cuadro a un consumo de las plaquetas por los trombos que pueden desarrollar, una VHS aumentada por estos anticuerpos, antifosfolípidos y la mayor actividad. Entonces, como mencionaban también que puede haber una enfermedad autoinmune, por eso puede haber una prolongación del VHS. Los antifosfolípidos principalmente prolongan el TTPA, y si hubiesen hecho el índice de Rodney le hubiese dado un valor que es mayor a 15, lo cual demuestra que hay un inhibidor, y después de ese inhibidor hay que estudiar si es un inhibidor específico o inespecífico, ¿cierto? Después también demostramos de que hay otros resultados que fibrinógeno y dimerodez se encuentran normales, tenemos anticuerpos antinucleares y factor reumatoide no se encuentra, pero como y los otros resultados que son importantes, lo que tenemos, el veneno de la víbora de Russell diluido, dio 53 segundos el punto de vista de screening, lo cual se encuentra prolongado, y también como otros resultados complementarios tenemos anticuerpos anticardiolipinas de IgG o de clase IgG reactivo, anticuerpos anticardiolipinas de IgM reactivo también. Y acá hay un punto importante que no sé si es que alguien se dio cuenta: anticuerpos antitreponema IgG no reactivo. ¿Por qué? Porque ella dio reactivo para BDRL de sífilis. Recuerden que el diagnóstico de sífilis tiene dos puntos de vista, tiene pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas treponémicas son las que buscan directamente al treponema pallidum, causante de la sífilis. Las no treponémicas son las que buscan el daño asociado al treponema pallidum. Y uno de esos daños, cuando está en la infección del sífilis, es provoca por lo general la sífilis, es lo que provoca anticuerpos anticardiolipinas. Por eso una persona con anticuerpos antifosfolípidos puede tener reactiva la prueba no treponémica para sífilis. ¿Por qué? Porque esta persona genera anticuerpos anticardiolipinas, pero no es porque tenga el treponema pallidum, sino que el anticuerpo antifosfolípido es una anticardiolipina. Es una de las posibilidades. Por eso acá se confirmó que esta prueba no treponémica con una prueba treponémica, la cual es no reactiva. Entonces esta persona no tiene sífilis. Lo que estaba mostrando reactividad de esta prueba eran los anticuerpos anticardiolipina. Ven, también aparecen algunos elementos de estos falsos positivos que son muy importantes que tengan claro cómo funcionan para saber del punto de vista post-analítico si los resultados son coherentes o no con algunos cuadros o digamos con los antecedentes clínicos de la persona, para ver si es que realmente el examen fue ejecutado de forma correcta o hubo algún error analítico o preanalítico asociado. Y bien, eso es lo que tenía que comentar por ahora. Espero que hayan disfrutado y aprendido bien de esta clase, o bien, si no, haber ordenado también algún par de ideas que pueden haber tenido también por ahí presentes en sus cabecitas. Por su atención, muchas gracias.